Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en un video más para nuestro canal de YouTube y para compartirlo con todas las personas a las que crean que les puede interesar escuchar sobre este tema tan interesante que seguramente ustedes también van a querer aprender muchísimo. Hoy vamos a hablar de la autopsia psicológica, un tema que, pues cuando lo he platicado con otras personas, levanta muchas dudas y por eso hoy tenemos a un súper invitado especialista en el tema. Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto estar de nuevo contigo. Ya habíamos hecho alguna vez uno y bueno, pues al fin empatamos agendas finalmente. Qué bueno que ya estamos aquí con tu auditorio. Muy agradecido por la invitación. No, nosotros súper agradecidos de tenerte para que nos platiques de este tema que yo creo que lo escuchamos muy poco y creo que todas nuestras referencias que tienen que ver con la palabra autopsia psicológica y estos términos como tan misteriosos y profesionales, la tenemos con la televisión, ¿no? O sea, creo que todos nos relacionamos con estos programas de investigación policíaca y que por ahí nos hacen pensar en descubrir misterios, pero bien a bien creo que no tenemos una información certera y esta es la parte que a nosotros nos encanta, ¿no? Nos encanta tener especialistas como tú que nos puedan como abrir el panorama de qué se trata este tema. Y bueno, pues yo les platico que Arturo, para los que todavía no lo conocen, es psicólogo y tanatólogo y ha estado con nosotros colaborando en otros temas, así es que vayan a Instagram a ver los lives porque por ahí van a encontrar información muy interesante. También les voy a dejar sus redes sociales para que lo puedan seguir. Y en esta ocasión lo invitamos porque además de ser psicólogo y tanatólogo, tiene una maestría en psicología judicial y criminológica. Entonces ahorita nos va a platicar qué es esto y un poquito sobre tu experiencia, Arturo. Cuéntanos. Así es, Adriana, muchas gracias por tan bonita presentación. Sí, la verdad es que soy psicólogo, tengo una maestría en psicología jurídica y criminológica. Y justamente el hablar de este tema tan interesante, porque generalmente las personas vamos pensando en una autopsia, pues lo vemos en un ámbito médico forense. En realidad, cuando nosotros empezamos a hablar sobre la autopsia psicológica, primero usar la palabra autopsia, pues ya nos remite a ciertos conceptos judiciales o que requieren ser investigados. Pero si ya le ponemos la palabrita psicológica, como que ya se nos escapa un poquito del ámbito del entendimiento, o sea, como que qué es esto, qué concepto tan extraño, pero al mismo tiempo vamos a descubrir que es muy interesante. Y ahora que dices acerca de estos programas que vemos y que nos acercan un poquito a estos ámbitos forenses, como CSI o algunos otros que hemos visto ahora, muchísimas, no sé si se han fijado, Series. muchas series lo están retomando, lo retoman con asesinos seriales, o sea, hay una serie de conceptos que pareciera que llaman mucho la atención al público y me parece que de verdad es importante darnos cuenta de este concepto. En Estados Unidos, por ejemplo, que la autopsia psicológica como concepto nace precisamente en Estados Unidos, ¿no? Con esta idea de hacer una recolección retrospectiva acerca de lo que sucedió con la persona o con la víctima en momentos complicados como el momento que pierde la vida, ¿no? Entonces, esto se relaciona directamente con toda esta serie de recolección de datos que se llama, por lo menos en México, una cadena de custodia. Y esta cadena de custodia, pues, es recabar justamente todo lo que sucedió antes, durante y después acerca de lo que sucedió con la víctima. Y esto, pues, se lleva a algo que se llama carpeta de investigación, que ya es un ámbito más judicial. Pero hablando en específico de lo que es la autopsia psicológica, este procedimiento es considerado como un proceso de recolección, como te había dicho, de datos de la víctima que permitan reconstruir su perfil psicológico y el estado mental antes del deceso. Fíjate qué interesante estos conceptos, Adriana, porque en realidad, pues uno piensa que una persona fallecida ya no tiene nada que decir. Y la verdad es que no es verdad, ¿no? Esto, como concepto, la autopsia psicológica, ha creado una gran expectativa, pero sobre todo una gran relevancia en los trabajos jurídicos y judiciales, en donde realmente se tiene que investigar una muerte dudosa, por decirlo de alguna manera. Y esto es un trabajo interdisciplinario, pues como habíamos dicho en algún momento, toda una serie de profesionistas y profesionales se unen como médicos, abogados, psiquiatras y sobre todo psicólogos jurídico-criminológicos
y psicólogos forenses, especialistas en este ámbito, ¿no? Esta autopsia psicológica como técnica pericial, como te decía, surge justamente en los Estados Unidos como una gran necesidad administrativa, perdón, para definir la etiología médico-legal en casos de muertes dudosas, ¿no? Tiene varios objetivos, Adrián. Y uno de los principales es justamente es determinar la manera y el tipo de muerte en los casos de que existan dudas sobre algún hecho en específico relacionado con el deceso y que por consiguiente requieran evidentemente ser investigados, ¿no? Averiguar el momento y el tiempo en el cual se produce la muerte también es de suma importancia. Para esto, el investigador debe indagar acerca de diferentes situaciones de la vida del occiso o de la víctima y tratar de relacionarlos con el hecho en específico. Fíjate que esto, Adriana, es de verdad un trabajo como de relojero, o sea, un trabajo muy minucioso, en Ujú. donde se toman en cuenta una serie de conceptos, de datos recolectados y que se llevan justamente, como decía hace un momento, a una carpeta de investigación, ¿no? Para que pueda el fiscal o el juez de control, en este caso, en los nuevos juicios orales, poder dar seguimiento y determinar cuál es la relación que hubo entre víctima y victimario, ¿no? Y todo lo que sucedió también con la víctima en su vida ante muerte, o sea, antes de ¿Sabes la... qué? Qué interesante saber que podemos como reconstruir con toda esta información cómo fueron sucediendo ciertos aspectos de estos hechos, ¿no? Sí, No, no por saber cómo sucedió, sino cómo está todo este entorno, cómo es esta persona, ¿no? Creo que algo que hace a veces mucho ruido es la idea de pensar en la relación víctima y victimario, ¿no? claro. Nos mueve mucho pensar que la víctima pudo haber hecho cosas en las que pareciera que provoca parte de lo que sucede y esto que es muy complejo de explicar y de entender y que obviamente en ningún momento pues es como ni revictimizar ni culpar, ¿no? A la víctima para nada, pero cómo sí es importante comprender que en un análisis psicológico el poder eh, pues tener como un poquito de luz en qué estaba pasando en todas estas esferas de esta persona para poder entonces llegar a una parte que ahorita es a lo que te quiero preguntar, es cómo esto funciona en el campo preventivo, ¿no? Porque me parece que el contar con toda esta información y tener este trabajo tan arduo, que también por ahí, en lo que estuve leyendo y informándome un poquito más, leía que es una investigación que se lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y que además, pues obviamente, como bien dices, que está pues compuesta de muchas formas, como las entrevistas y todas estas cosas que ahorita nos platicarás, pues también hay que dar un tiempo a estos duelos alrededor, ¿no? A las familias, a las personas cercanas, a todo esto que implica y que ahí es en donde yo creo que radica la importancia de este equipo interdisciplinario y multidisciplinario del que hablas, en el que un psicólogo, ¿no? Preparado, alguien con un perfil como el tuyo, ¿no? Que además con el estudio en tanatología, con la psicología, con la especialidad, con la sensibilidad de llevar esta situación, porque también se puede volver un ambiente muy frío, ¿no? Esto que decíamos ahorita de poder sacar el perfil de la víctima y el victimario, pues parece una información muy dura. Así es. Así es. Fíjate que hablando justamente de esto que me parece verdaderamente relevante, Adriana, auditorio, el hablar de prevención también es importante. Si bien es cierto que este concepto nace a partir de la víctima cuando ya no está y que como dijimos antes tiene todavía mucho que decir acerca de lo que sucedió antes de su muerte, también se ha trabajado muchísimo en ámbitos de prevención, sobre todo en el caso de los suicidios, ya que pues, es evidente que es una muerte difícil, no es una muerte difícil de evaluar tanto para los peritos como para los familiares aceptarlo, y se requieren recabar los datos suficientes que nos lleven a verificar si en efecto fue un suicidio y descartar algún otro tipo de delito, ¿no? En caso de intentos de suicidio y que la persona no lo haya conseguido, afortunadamente por supuesto, se deberán verificar los diversos intentos. Fíjate que eso es lo interesante que comentabas tú hace un rato sobre la prevención. Y aquí viene la prevención, verificar los diferentes intentos que ha llevado a cabo la persona con ideación suicida, con el fin de prevenir dichos actos y sobre todo evitar la letalidad de los mismos. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando el suicida
está en esta serie de intentos, muchas veces puede provocarse lesiones muy graves que incluso, aun cuando no haya logrado su objetivo de quitarse la vida, puede correr puede tener serias complicaciones en su vida futura justamente por este tipo de lesiones. Y esta autopsia psicológica también ayuda a esta clase de procesos, porque la letalidad se refiere justamente a que lo vuelvan a intentar y que además lo consigan, o que se produzcan, como te decía, lesiones verdaderamente graves en su persona, y por supuesto con toda esta carga emocional de culpabilidad con los familiares, porque esto se da mucho en estas áreas de muerte por suicidio. El área psicológica es bien importante trabajarla aquí como manejo de crisis, pero sobre todo como un seguimiento en tiempo y en forma correcto para evitar justamente que este paciente con esta ideación suicida, pues verificar toda su vida alrededor de lo que él piensa hacer en el futuro. Y esta recabación de datos nos permitirá darnos cuenta, pues, cuál es la génesis y por qué quiere suicidarse, ¿me explico? Entonces ahí viene un poquito el concepto que tú decías hace un rato, que es la prevención. Ahora, hablando justamente de las entrevistas, Adriana, que yo me parece que son verdaderamente importantes, ya que la autopsia psicológica puede llegar a ser de alguna manera terapéutica, como te decía antes, a los familiares y amigos. Tú y yo somos tanatólogos y entonces no podemos evitar hablar al respecto de lo que es los duelos. Y evidentemente este tipo de muertes dudosas, por decirlo de alguna manera, pues crean este concepto de no saber qué sucedió o querer intentar saber dónde quedó el cuerpo de la víctima o dónde, para poder hacer un ritual. Tú sabes que los rituales en tanatología son verdaderamente importantes. Cuando tú puedes hablar por medio de las entrevistas, perdón, me parece que es verdaderamente importante poder sacar estas emociones, poder hablar acerca del tema, corroborar con otros amigos y con otros familiares algunos conceptos que probablemente nosotros no sabíamos. Y todo esto que es sacar, 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 no quedarse con nada dentro, enaltecer las emociones de la persona en duelo, me parece que es una forma también de irlo procesando de una manera más funcional. ¿Me explico? Entonces, desde ahí viene también, además de la prevención, ayuda también de alguna manera a sacar las emociones y que el duelo, pues, por lo menos sea lo menos complicado que sea posible, ¿no? Sí, qué importante esto que estás diciendo, ¿no? Darle un lugar a la gente que se queda. Pareciera que todo este procedimiento, y vuelvo a usar la palabra frío, ¿no? O sea, es muy frío porque es como, vamos a ver A, B, C, ¿no? Y pareciera que dejamos fuera a la persona como tal, pero la realidad es que es un trabajo que cuando se hace desde este ámbito, ¿no? Desde tu lugar, por ejemplo, pues lleva toda esta sensibilidad para trabajar estas cuestiones. Y esto que mencionas de la expresión emocional, el poder tener un espacio para hablarlo, para tratar de entenderlo y encontrar respuestas, pues es súper importante en la elaboración del duelo, ¿no? Y aquí solo quisiera hacer una anotación, como un paréntesis en que los rituales y las respuestas muchas veces las tenemos que encontrar sin algo concreto. Y es posible, ¿no? O sea, es posible trabajarlo. Sí, se necesita mucho acompañamiento y mucho trabajo profesional para lograr este tipo de avances cuando no hay un cuerpo, cuando no hay una respuesta exacta, pero esas respuestas se pueden encontrar de otra manera, esos rituales se pueden llevar a cabo y se puede elaborar un duelo sano. Nadie dice que sea fácil, pero sí sano con el trabajo correspondiente, ¿no? Afortunadamente también están estas áreas que en estos casos de muertes dudosas, ¿no? Como lo podemos decir, que no sabemos exactamente qué pasó, si sí fue suicidio, si fue un homicidio, si fue un accidente, ¿no? Que como por estos lugares está la duda, se pueda llevar a cabo este procedimiento. Pero sí quiero que sepan que si no están como en esta postura o en esta posibilidad o por algo no se llega a lo mejor a tener la respuesta concreta que a veces esperamos, siempre hay otras formas de encontrarlas. Y me imagino que has tenido muchas experiencias así. Sí, por supuesto, y digo, sin ahondar en el tema en específico, porque puede resultar Claro, muy dramático y que no es el caso del tema, aunque está 100% relacionado. Una de las frases que más te marcan de alguna manera como profesional de la salud mental
es cuando te dicen, mira, sé que probablemente está muerto o muerta la persona que estamos buscando, pero por lo menos quiero saber qué pasó, Ujú. ¿no? ¿Dónde está? Tener un sitio donde poder llorarle y hacer poder realizar este ritual del que tú hablas, ¿no? No podemos tal vez tener el cuerpo, pero sí podemos saber qué sucedió, cómo sucedió y dónde pudiera estar para poder hacer este tipo de rituales que para en tanatología, tú lo sabes, pues son verdaderamente importantes, por lo menos pues para hacer una despedida, un ritual de despedida y empezar a procesar el duelo Ujú. de una forma, pues por lo menos menos dolorosa, aunque siempre lo es, y sobre todo en este tipo de situaciones, pero por lo menos de una manera más funcional, ¿no? Como lo habíamos comentado. Oye, y por ejemplo, ¿quién decide si se realiza o no una autopsia psicológica? ¿Quién la puede solicitar? ¿Cómo sucede este trámite a grandes rasgos? Mira, a grandes rasgos, o sea, lo puedes solicitar tú como familiar, pero también lo puede solicitar el fiscal, ¿no? O el Ministerio Público, lo puede solicitar, porque pues justamente es para poder, además de los datos recabados durante el proceso, el mismo proceso judicial, pues eso también sirve para que pudieran anexarse algunos datos importantes que puedan llevarnos a la resolución de un caso jurídico, ¿no? Entonces, esto es por dos vías, se puede hacer por las dos vías. ¿Y qué tanto sientes que estamos como en este campo aquí en nuestro país, ¿no? Como preparados profesionalmente para que haya esta respuesta cuando, si hay una petición, ¿no? Si yo llego con alguna circunstancia a pedir que se realice este procedimiento, ¿realmente contamos con los equipos y la infraestructura y todo esto que se requiere para que se lleve a cabo este procedimiento? Sí, fíjate que estamos muy avanzados, ¿eh? Hay algunas instituciones que han avanzado muchísimo en estos procesos y sobre todo, bueno, pues el material humano siempre está dispuesto, ¿no? En estas áreas, sobre todo en el área victimal del trabajo con víctimas. Es muy importante que se lleve a cabo este proceso porque justamente, insisto, los profesionistas y los profesionales en esta área, pues hemos avanzado como país muchísimo y como sociedad también, y me parece que esto es verdaderamente digno de reconocer, ¿no? Porque al final del día, pues a veces cuando están sucediéndote estas cosas, sobre todo cuando hablas con los familiares o cuando estás muy cercano a este tipo de juicios, pues te das cuenta que las personas esperan respuestas como en cualquier situación, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, la parte gubernamental a veces no ayuda o a veces las mismas instituciones o a veces intereses creados, pero bueno, no es el tema en este momento. Pero sí creo que hemos avanzado verdaderamente de una manera exponencial para que estas cosas empiecen a suceder de manera, pues para poder apoyar a la familia, a los que se quedan, ¿no? Porque aquí la autopsia psicológica justamente es para que la víctima sea que sea un momento para la víctima verdaderamente importante porque se le da justamente el lugar que se merece, pero también a la familia, también a los familiares que están esperando todos estos conceptos que quiero saber dónde fue, dónde estaba, qué pasó, con quién se contaba, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante en la ficha psicológica, que es como como el historial clínico que debemos hacer, pero es una ficha psicológica que se debe ir juntando y recabando con todos estos datos. Estas entrevistas, Adriana, se hacen a familiares, amigos cercanos, a ámbitos laborales, ámbitos sociales, o sea, a qué se dedicaba, dónde se divertía, si tuvo un cambio de actitud de vida, si de repente era demasiado introvertido y se volvió extrovertido o viceversa. Todos estos datos nos van ayudando más o menos a saber a nivel holístico qué pudo haber sucedido, ¿no? Dentro de estos ámbitos en la vida de la víctima, ¿no? Y esto es verdaderamente fundamental, como te decía, para poder pues, darle un sentido, si es que si se puede decir así, un sentido a lo que sucedió. Y no sé si quieras saber de los datos que tenemos que recabar. Sí, yo creo que eso es como súper interesante, ¿no? Poder entender a partir de qué datos pueden armar un perfil, ¿no? De esta persona, confiando, y lo digo así porque obviamente ahorita nos vas a explicar cómo sucede, ¿no? Pero desde afuera pareciera que es confiando en lo que todo el mundo opine.
¿no? Que es como, ah, yo pienso que era así, yo pienso que así, o claro, con los hechos duros de cómo era su rutina y esto, pero cómo es que logran armar todo este perfil, ¿no? Obviamente, por ahí podríamos tener muchas ideas y bueno, en la ficha psicológica sabemos que se va armando una historia de vida muy interesante, pero específicamente en este campo, ¿cómo sucede? Sí, platícanos. Sí, mira, fíjate que tienes razón, por eso nosotros o se prefiere, o en mi caso yo preferiría trabajar siempre con entrevistas cognitivo-conductuales, porque son mucho de que la persona te pueda describir pues, lo que recuerda, lo que vio, lo que escuchó, qué hizo el último día, o sea, todo esto son puntos bien importantes para irse analizando, porque obviamente después, pues, dicho a lo mejor si tú entrevistaste a los integrantes de una misma familia, pues te pueden dar versiones probablemente distintas o muy parecidas que te puedan llevar a tener un concepto mucho más elaborado de lo que pudo haber sucedido, ¿no? O cómo pudo haber sucedido. Y en esta ficha, pues bueno, tiene que haber muchos datos de la persona, de la víctima. Y pues bueno, como en todo, pues empieza por el nombre, por los apellidos, la edad, a qué género pertenece, su ocupación, a qué se dedicaba, la religión, su estado civil y sobre todo su orientación sexual. Y digo sobre todo porque muchas veces tenemos este concepto de que si tienes una orientación sexual distinta, pues a lo mejor eres como revictimizado de una manera brutal. O, eh, y esa es la idea, de que, no se, que la persona o la víctima no sea revictimizada, ¿no? Nosotros recabamos toda esta serie de información, pero justamente para evitar esta revictimización. Pero tenemos que saberlo, no por interferir en su vida personal, sino para que justamente esto pueda llevarnos a respuestas. Otra cosa bien importante son los detalles de la muerte, ¿no? ¿Cómo fue la muerte? ¿Dónde sucedió? Si es que se tiene el cuerpo. O si no se tiene, bueno, pues dónde pudo haber estado en las últimas 12 o 24 horas. Empieza a ser también un tiempo retrospectivo para ver qué sucedió. La historia de la familia también es bien importante, Adriana, ¿no? O sea, cuántos hermanos tuvo, si era hijo único o hija única, si estaba casado, qué tipo de enfermedades tenía, si tenía tratamientos médicos, si tenía intentos de suicidios previos o si tenía alergias. Todo esto es bien importante que entre perdón, dentro de la ficha psicológica. Después viene la historia de las muertes familiares. Fíjate qué interesante esto, Adriana, porque tú sabes que muchas veces, sobre todo con la parte suicida, muchos lo llevan a cabo por imitación, ¿no? Entonces, o por normalización incluso, ¿no? O por algún concepto mucho más profundo acerca de algún trastorno de personalidad. Entonces tenemos que también ver esta historia de las muertes familiares, si había una depresión mayor dentro de la familia, si había enfermedades terminales y si alguien intentó atentar con su vida antes por una enfermedad terminal o por cualquier otra situación. Entonces eso también nos va llevando a tener pues una idea clara, por lo menos, o más clara de lo que pudo haber sucedido. Los modelos familiares también, Adriana, son verdaderamente importantes que entren en esta ficha porque tienen que ver también con la reacción y si lo aprendido en casa, ¿no? Cómo reaccionan las personas al estrés, cómo reaccionan las personas a las pérdidas, me refiero en el ámbito familiar, cómo reaccionaron ante situaciones complicadas que se pudieron resolver o al revés, ¿no? Magnificaron los procesos o los sucesos y eso también es bien importante saberlo, porque seguramente la persona o la víctima pues tenía estos conceptos de vida ya muy normalizados en su psique, ¿no? Después vienen los problemas recientes o del pasado, ¿no? Las deudas actuales o anteriores o tal vez deudas futuras que yo no pensaba que iba a tener y de repente con la pandemia o por cualquier otra cosa, bueno, ahora se me incrementó porque no tengo trabajo, no pude hacerlo, en fin, ¿no? O sea, los divorcios también es algo Sí. que de verdad para muchas personas es verdaderamente complicado resolverlo. Duelos no resueltos, ¿te acuerdas que muchas veces veíamos que muchas personas tienen no la emocionalidad del duelo inicial, pero sí el sentimiento de vacío por muchos años más, ¿no? Los despidos laborales, etcétera. Todo esto es muy importante, o su historia de despidos laborales también es muy importante. Simplemente con todo esto que nos estás diciendo, ya es un mundo de trabajo, ¿no? O sea, ya es un mundo de información a investigar, a analizar. O sea,
Sí, sí, yo creo que para todos, ¿no? No nos parece que sea nada sencillo este procedimiento, pero conforme lo vas contando es pensar, pues con razón son procedimientos que tardan tanto, ¿no? Y que a veces yo creo que la premura de la situación que uno está viviendo hace que haya como estas sensaciones de no se resuelve, no pasa nada, qué desesperación, cuando en realidad pues es, como tú decías, un trabajo como de relojero, ¿no? O sea, súper minucioso, son piezas súper específicas y además súper delicadas, ¿no? Estamos hablando de la vida de una persona y que me encanta cómo lo dices, que también es como darle un lugar a esta persona, ¿no? Darle un lugar con su historia, con el momento, con su muerte, que muchas veces nosotros lo vemos así, ¿no? Como tanatólogos, hablar de la muerte como un aspecto súper importante de la vida y darle el lugar que se merece, me parece que esta es una labor por este sentido y de este lado maravillosa, ¿no? Que permite traer esto de vuelta desde otra óptica, ¿no? Entiendo perfecto que si alguien está pasando por esta situación, pues es como pues, todo lo contrario, ¿no? La vivencia, pero al final llevar este tipo de procesos y este acompañamiento sobre todo yo creo que hace la diferencia y que es súper importante saber que existe este recurso y súper valioso que haya personas como tú que se dedican a este acompañamiento. Claro, y mira, y sobre todo, ¿sabes qué? Qué interesante lo que acabas de mencionar, Adriana, porque fíjate que si este trabajo, como tú puedes ver y como todos pudimos darnos cuenta ahora, con todos estos, y simplemente lo que tiene que entrar dentro de una ficha psicológica, pues lleva tiempo, ¿no? Entonces, sí, las personas, evidentemente con el dolor, pues quieren respuestas rápidas, ¿no? Y muchas veces no es posible porque justamente pues con estos datos, a pesar de que pueden ser de mucha utilidad, siempre se tienen que llevar a cabo con mucho cuidado, ¿no? O sea, no podemos tomar o no se pueden tomar decisiones a la ligera y muchas veces, pues sí, las personas piensan que no se está haciendo nada o que se están tardando mucho o que no me están haciendo caso, cuando en realidad estamos viendo que no es así, porque por todo lo que estamos escuchando ahorita, ¿no? Y otro punto también que también lo quiero dejar fuera dentro de la ficha es la historia de alcohol y drogas en la dinámica familiar, porque hay una predisposición, como todos sabemos, ¿no? No hay ningún gen del alcoholismo, de la drogadicción o la adicción a sustancias, pero sí hay una predisposición en familias, ¿no? Y entonces eso también es bien importante saber. Todas las relaciones interpersonales, pues por supuesto, ¿no? Los amigos, las parejas, los vecinos, los lugares que frecuentaba, las diversiones, a lo mejor era ludópata o a lo mejor tenía ciertas características de personalidad complicadas, a lo mejor no se comunicaba tanto con sus amigos, en fin, todo esto son datos bien importantes que también tenemos que saber, ¿no? Los pensamientos y la percepción frente a la muerte también es bien interesante, porque muchas veces las personas creen que la muerte es un castigo, por ejemplo, ¿no? Lo escuchamos tú y yo como tanatólogos todo el tiempo, o lo ven como algo muy desagradable. Cuando tú les pides incluso o les preguntas si están preparados para morir, la gente te dice que no. Y una cosa es estar preparado para morir y otra cosa es quererse morir. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces piensan que cuando tú hablas de la muerte o haces un testamento o un testamento vital, que en algún día haremos algún trabajo sobre esto, no sé si ya lo hiciste, pero sea interesante. El testamento vital, las personas no lo quieren hacer justamente porque piensan que van a llamar a la muerte, ¿no? No somos tan poderosos, la verdad. Entonces, sí es bien importante hablar acerca de la muerte en familia y también esto tiene que quedar puesto dentro de esta ficha, saber qué tipo de percepción tenían frente a la muerte, ¿no? A nivel familiar. Los cambios de hábitos también, qué aficiones tenía, sus cambios en la alimentación, por ejemplo, los patrones sexuales y tal vez otras rutinas ante la muerte también es muy importante que se tengan súper presentes en esta ficha, ¿no? Entonces estos más o menos son los datos, algunos más, otros menos, que vamos a tener que recabar para poder crear esta ficha de la autopsia psicológica. Y fíjate que te escucho y por ahí platicando con algunas personas del tema porque ha generado como mucha curiosidad, ¿no? Desde lo que platicábamos con el mito de la semana, que si tenía que ver con manipular la mente o con meterte a la mente de las personas, ¿no? Este, algunas personas me decían qué difícil para la familia porque es como meterte a lo más profundo de su intimidad, ¿no? Y por otro lado lo pienso también como en paralelo a la psicoterapia, ¿no? Nosotros en consulta, en las sesiones privadas, pues obviamente vamos armando la ficha clínica de nuestros pacientes para tener un panorama más amplio de lo que estamos trabajando. Y aunque tal vez no sea una entrevista tan
o sea, tan rígida al principio, ¿no? De, ¿y cómo es tu vida? ¿Y qué haces? ¿Y tus rutinas? Y al final el trabajo terapéutico es este, ¿no? Conocer a fondo todo tu entorno para poder ir dando un camino, una guía, un regreso de lo que a ti te pasa a partir de ti, pero reconociendo todas estas esferas de vida, ¿no? Ahora Así es. imagínense ponerlo en esta circunstancia tan dura de la que estamos platicando, pero justo cómo podemos empezar a hacer este trabajo desde, ¿no? Desde ya para que todas estas investigaciones tengan esos frutos preventivos, ¿no? Cómo si podemos realmente empezar a tener el ojito en si alguien de nuestra familia o alguien cercano está cambiando sus rutinas, como dices, ¿no? O estos cambios abruptos emocionales que mencionabas, o estas situaciones de foquitos rojos que nos llamen la atención, y confiar en que ya existe también como mucha información para poder pues ir descartando o ir como previniendo en ciertos riesgos. Claro, claro, claro. Sobre todo te digo, por eso es bien importante que veamos su historia, por ejemplo, de vida, sus aficiones, si tenían algún tipo de adicción, que porque tú sabes perfectamente que esto pues, puede cambiar la química del cerebro de manera importante. Bueno, y esto puede también darnos luz acerca de lo que pudo haber pasado, ¿no? Es muy importante, Adriana y amigos del auditorio, que comprendamos que el comportamiento de la víctima relacionado a un hecho específico que eventualmente pareciera no tener una explicación clara, que pareciera que dijéramos, pues no, esto no tiene nada que ver con esto otro, tal vez parezca que no, o que tal vez parezca que no tenga ningún tipo de relación. La verdad es que este tipo de investigación tan profunda pues nos lleva justamente a darnos cuenta que probablemente estemos muy equivocados, y esto es justamente lo importante y el meollo del asunto de esto, no descartar absolutamente nada, ¿no? Y empezar a darle el peso real que tenga cada una de estas situaciones y cada uno de estos procesos. Ahora, sí no quiero dejar pasar, Adriana, la parte de la prevención, ¿no? O sea, mucho, como podemos ver y pudimos escuchar ahorita, en este tipo de prevención, me parece que es la parte medular de lo nuevo de la autopsia psicológica, y no porque el otro no lo sea, por supuesto, sino que esto es muy nuevo, ¿no? Pues hoy por hoy, pues ya se habla también de una perfilación criminal. Recuerda que la interacción entre víctima y victimario siempre es algo bien importante de tomar en cuenta, porque siempre la víctima se queda con algo del victimario y viceversa. Y esto es algo que no podemos dejar de lado. Y ahí también podemos ver la perfilación criminal, de qué tipo de persona pudo haberle hecho este tipo de cosas a esta persona, ¿no? O sea, el criminal, el victimario, dejó algo siempre sobre la víctima. Entonces, esto también es algo bien importante, porque por lo menos podemos hacer fichas acerca de este tipo de perfilación de criminales y su cercanía tal vez en las zonas y esto, o sea, la zonificación de este tipo de cosas también es muy importante. Otra cosa también es la prevención del delito, ¿no? O sea, si vemos que ya por ahí hay perfilaciones criminales cercanas, pues empezar a hablar con las familias, que la familia sepa que esto puede volver a suceder, en fin, ¿no? Obviamente los suicidios, pues creo que quedó muy claro la parte de la prevención, ¿no? La muerte por accidentes también es muy importante con respecto a las sustancias. Eh, las muertes por homicidio en cualquiera de sus modalidades, bueno, pues a veces parece que es un homicidio y que lo hizo tal o cual persona, pero en realidad no fue así, entonces eso también tiene que aclararse, ¿no? En la investigación criminal, la delincuencia organizada también es bien importante, porque muchas veces, y esto también es muy nuevo, muchas células de delincuencia organizada pues pueden cooptar sobre todo a los adolescentes en las escuelas. Entonces todo eso también es un ámbito prevencional para que las personas tengan pues por lo menos mucho más vigilancia sobre sus adolescentes y sus niños, ¿no? Entonces, pues recapitulando, Adriana, la autopsia psicológica busca hacer partícipe directamente y de manera activa a la víctima y su relación con su posible victimario desde un punto de vista psicológico, criminológico y forense. Entonces, aquí vamos englobando que todo esto tiene que ver justamente con toda esta investigación está encaminada a, obviamente, a la víctima, a la prevención y a los familiares. Definitivamente creo que es un área de la psicología tan, pues tan profunda que da tanta información que de verdad me parece crucial contar con esta información, no solo porque podamos necesitarla en alguna circunstancia
de vida que ojalá, ¿no? No nos suceda y que cada vez sea menos lo que pasara, ese de verdad sería mi deseo para todos, pero sí es una información que nos sirve justo en esta área que mencionas, ¿no? En la prevención, en, como decíamos, checar los focos rojos de la gente a nuestro alrededor o de nosotros mismos, ¿no? También yo siempre insisto en que nuestra salud mental está en nuestras manos y tenemos que empezar a ejercitar el autoconocimiento y la introspección y todas estas herramientas que nos permitan estar más en contacto con lo que nos pasa para también poder pedir nosotros mismos ayuda, ¿no? Pero siempre estar a la viva, ¿no? Alrededor de nuestros seres queridos para poder también ser un apoyo y contar con profesionales como tú, Arturo, es un privilegio y de verdad yo te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido hoy. Me parece que es información muy práctica de entender con toda la complejidad que implica esta situación y que bueno, por lo menos yo me voy con mucha más sabiduría en esta área y también con como este agradecimiento de que cada vez haya más avances científicos en todas estas situaciones que nos ayudan a conocernos mejor y a tener como más herramientas para que como sociedad haya relaciones más sanas, como decíamos en un principio. Así es, Adriana, la verdad es que sí, muchas gracias por la invitación, de verdad, yo muy agradecido, sobre todo de poder unir, ¿no? Porque tú y yo, pues además de ser tanatólogos, terapeutas, pues somos grandes amigos, ¿no? Entonces nosotros sí podemos comprender esta parte donde yo tengo que involucrar como un mandatorio casi casi en mi Ujú. vida la parte de la autopsia psicológica con la tanatología, que es con la familia, que muchas veces se olvidan que también los abuelos, los primos, los tíos, o sea, todo el mundo tiene una pérdida, ¿no? Entonces, darnos cuenta de estos procesos verdaderamente es importante porque le das el sitio a cada uno de sus duelos, ¿no? Que ningún duelo, por supuesto, puede ser bajo ninguna circunstancia minimizado. Entonces, yo creo que esto también, pues yo, para mí, más que novedoso, pues es una aportación, y no porque la autopsia psicológica no la tenga, sino porque me parece verdaderamente relevante hablar también de ámbitos de duelo en estos procesos de la autopsia psicológica, ¿no? Totalmente, y como siempre lo decimos, mientras más se pongan los temas sobre la mesa, más avances vamos a tener y los vamos a notar desde nosotros y los nuestros y pues como el granito de arena que siempre decimos. Arturo, mil gracias por haber estado con nosotros. Les dejo los datos de Arturo y bueno, pues ojalá puedan compartir este video para que cada vez más personas estén enteradas del tema. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un súper saludo a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Bye. Cuídate mucho. Que estés muy bien.